Hola, ¿qué tal? Nuevamente dentro del curso del SKSE, ahora con la sesión número 4 sobre cuentas de flujos de los servicios ecosistémicos en términos físicos. Los saluda Octavio Pérez Maqueo del Instituto de Ecología AC en Jalapa, Veracruz, México, y me acompaña el doctor Miguel Equigua, quien ahora se va a presentar. Miguel, por favor. Muchas gracias, Octavio. Soy Miguel Equigua, investigador en el Instituto de Ecología AC, INECOL, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Le recordamos que existe un e-learning también para esta sesión referente a cuentas físicas y también durante esta semana van a revisar lo que serían cuentas monetarias y para eso tenemos un video que también les invitamos a que lo consulten. Y recuerden que está el manual para cualquier duda mucho más específica, pueden revisarlo ahí y con suficiente detalle. Anoten nuevamente sus dudas, las iremos resolviendo ya sea en el webinario, las podemos resolver también por medio de los chats. Entonces, bueno, no olviden hacerlo. El contenido de esta sesión, similar a las anteriores, serían ver los objetivos de esta cuenta, hablar de algunos conceptos fundamentales, ver cómo se realiza la cuenta o parte de la cuenta, porque son varios los pasos que hay que hacer. Queremos también transmitirles nuestras experiencias al respecto en algunos temas y sobre estas darles algunas lecciones aprendidas y terminar con conclusiones y recomendaciones. Como hemos hecho en las dos oportunidades anteriores, presentamos este mapa general de la cuenta ambiental para enfatizar que se trata de un sistema integrado. Hemos visto la cuenta de condición, la cuenta de extensión, ahora vamos a enfocarnos a la cuenta de servicios ecosistémicos en su componente físico. Este es un componente de síntesis de mayor complejidad y pues los animamos a abordar los desafíos que esto plantea. El objetivo es proporcionar una descripción clara de la gama de servicios ecosistémicos, la heterogeneidad espacial de su provisión y los beneficiarios locales a globales de estos servicios, de modo que esta información pueda contabilizarse para compararla y conectarla fácilmente entre los diferentes ecosistemas que los suministran. Pues es una cuenta con esta ambición y queremos ver algunos puntos generales. Octavio, ¿qué nos puedes decir sobre los conceptos fundamentales? Como ustedes saben, hay muchas clasificaciones de servicios ecosistémicos. La SKSE optó por distinguir entre servicios de aprovisionamiento, de regulación y mantenimiento y culturales. Van a encontrar la definición para cada uno de ellos en el e-learning, no me voy a detener en eso, pero bueno, hay que ser precisos en decir qué estamos entendiendo y por servicios ecosistémicos y cuáles son los que estamos atendiendo con esta contabilidad. Como ya anticipábamos, la cuenta de servicios es más compleja y se nota por la aparición de nuevos conceptos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Octavio? Una cuestión que es importante es este problema de los conceptos usados a la hora de contabilizar los servicios ecosistémicos. Quisiéramos ser enfáticos en que hay que ser muy, muy cuidadosos en qué estamos entendiendo por cada uno de ellos, tener muy claro cuál es el significado. Como pueden ver, son varios y ninguno de ellos es trivial, porque esto va a repercutir en cómo vamos a organizar nuestros datos para realizar las cuentas, así como tener claro los supuestos que hay detrás de esta contabilidad. Entonces, les recomendamos que revisen muy bien estos conceptos. Por ponerles un ejemplo, si se fijan hay una diferenciación que hay que reconocer entre servicios finales y servicios intermedios. En los servicios finales, literalmente son aquellos en los que el usuario del servicio es una unidad económica, digamos, son los servicios que entran ya como parte de los beneficiarios y usuarios, mientras que los servicios intermedios son servicios de los ecosistemas en los que el usuario del servicio es un activo ecosistémico, no es, digamos, ya la parte contable, sino es un activo del ecosistémico y existe una conexión con el suministro de los servicios final de los ecosistemas.
Pongamos un ejemplo. Imagínense que tienen una cría de peces en cierto ecosistema, digamos pastos marinos, y este ecosistema es un insumo para el suministro de otro ecosistema donde van a tener ya, digamos, peces mayores que serían los que entran al mercado comercial de peces. En este caso, el servicio de cría en los pastos marinos se trataría como un servicio intermedio, mientras que, digamos, ya el servicio que provee la parte, digamos, de la parte del océano sería el servicio final. Entonces, si se fijan, ya se empieza a hacer aquí una distinción entre distintas partes donde se está produciendo y donde se está utilizando el servicio. Pues así como este concepto que puede resultar no tan intuitivo de entender, los demás también hay que darles una revisión con cuidado, y es importante que lo hagan así para que puedan tener una comunicación fluida con los demás elaboradores de sus cuentas. Considerando todo lo que hemos venido diciendo en relación con las cuentas de extensión, de condición, y que el enfoque del sistema de contabilidad ambiental es integrado, no es difícil apreciar que la capacidad de los ecosistemas para ofrecer servicios o beneficios a la sociedad depende de la condición y de la extensión. Sin embargo, esta capacidad no se manifiesta de una manera lineal y sencilla, y es lo que quisiéramos enfatizar con la gráfica que estamos poniendo en la pantalla y que muestra que esta relación puede ser relativamente compleja y que se pueden presentar gamas diferenciadas de beneficios y de condición de los ecosistemas que además pueden tener distintos valores dependiendo de la presión o de la demanda que la sociedad imponga sobre los ecosistemas. De hecho, la guía nos propone que se puede incluso establecer una cadena lógica para cada uno de los servicios que se presentan. En este caso está ahí esquematizado la cadena lógica de la pesca, donde se tienen que considerar distintas cosas. Primero, la definición del servicio ecosistémico, dónde se origina el servicio ecosistémico. Luego hay una serie de determinantes en la oferta que pueden ser ecológicas o que pueden ser sociales. Luego los factores que determinan el uso, los beneficios que produciría este servicio ecosistémico y los principales usuarios. ¿Cómo se realiza esta contabilidad? Continuando con el ejemplo de la pesca como un servicio ecosistémico, les mostramos lo que se sugiere en la guía, que es la integración de estos cuadros. También se puede hacer en forma gráfica, vamos a comentarlo un poquito más adelante, de la cadena lógica general, en este caso de la pesca. Puede verse que es una propuesta para sistematizar los conceptos, empezando por la definición del servicio ecosistémico de interés, el tipo de ecosistema en donde se produce este beneficio, los factores que determinan la oferta, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de los aprecios sociales que lo constituyen, los factores que determinan su uso, la propuesta de cómo medirlo en forma física, los beneficios específicos que derivan del servicio ecosistémico y un marco de cuál es el potencial de usuarios que pueden intervenir en el aprovechamiento de este. Esto viene bastante bien detallado en la guía. Como pueden ver y como hemos enfatizado, pues tiene complejidad y los invitamos a revisar esto cuidadosamente. También hacen referencia a que se pueden representar de otra forma. Nosotros los animamos a que utilicen estas otras formas de representar el problema que están analizando, en particular esto de los servicios ecosistémicos y su relación con las otras cuentas,
que utilicen, por ejemplo, estos esquemas o incluso aproximaciones de simulación que pueden ser bastante útiles. Lo que están viendo ahí es un diagrama tipo Forrester, que son cajitas que se llenan y se vacían con esos tubos que ven ahí interconectados, y donde están representadas distintas variables. No es exactamente el modelo que vieron hace un momento en el cuadro, pero representa, digamos, los elementos que podrían considerarse en una cuenta de servicios ecosistémicos. Entonces, si se fijan ahí, tienen unas cantidad de peces, que sería esa cajita que ven en azul en la parte superior, y esa cajita de peces está influenciada por los peces que nacen, los peces que mueren, y así podrían estar comprendiendo todo el sistema. Luego está esta otra cajita, digamos, de naranja, que sería la parte de las pesquerías que afectan esa cantidad de peces, y luego en verde podríamos tener un componente, digamos, de la parte económica o de cómo se cuantifica en términos monetarios ese servicio ecosistémico. A diferencia del cuadro que vieron anteriormente, aquí tienen incluso representados procesos de realimentación que pudieran estar afectando todo el sistema, que en términos generales es como sucede más bien en la vida real. Siempre existen estos procesos de realimentación que como sea van a afectar los resultados. Incluso ahí vemos esquematizado en verde, por ejemplo, cómo la condición y la extensión se pueden incluir en estos modelos y afectando la aptitud ecosistémica o afectando la densidad de peces o afectando, digamos, la condición en donde se dan la natalidad de los peces, en fin. Hay maneras de representar todo esto, no es, digamos, obligatorio que tengan que tener los datos para correr todos estos modelos, pero sí son una forma muy clara de representar los conceptos que pueden ser complicados en términos de definición, como se presentan a lo mejor en la guía. Si uno los construye con un modelo causal y los va uno identificando, pues puede ser bastante útil. Luego, en el esquema de la derecha, pues representamos ahí, digamos, la parte espacial del fenómeno que estamos analizando, y pudieran ver ahí que están representados los pastos marinos, y está representado el océano, y está representado la ciudad. Entonces, esto serviría para identificar en qué parte del espacio se dan los distintos procesos, y el ejemplo que mencionamos hace un momento sobre servicios intermediarios estaría dando, por ejemplo, en la parte de los pastos marinos, y que representa luego un beneficio para la parte oceánica. El beneficio final, digamos, el servicio final serían el número de peces que se daría en la parte oceánica, y toda la parte económica podríamos asumirla que está en la parte urbana. Entonces, digamos, estos componentes, estas herramientas les van a ayudar mucho cuando traten de entender plenamente los conceptos que se les proporcionan en las cuentas. Un asunto muy interesante, y encontramos además una referencia que hemos anotado aquí en esta diapositiva, el artículo de Hein y otros del 2016. Formaliza muy concretamente varios de los conceptos en términos matemáticos. Esto es muy útil, y además hace ver que la integración de las distintas cuentas en este enfoque sistémico causal que se está impulsando puede formalizarse hasta ese punto. Los invitamos a acercarse a esa literatura. Viene también referido en la guía, y pueden profundizar según lo deseen para comprender esto a plenitud. Nosotros estuvimos trabajando, digamos, como un ejemplo de representar esta relación entre demanda, condición del ecosistema y servicios ecosistémicos. Estuvimos trabajando en una cuenca de un estado aquí en México, que es Aguascalientes. Ahí ven representados tres mapas, tres capas, que serían la capa de condición, la capa de la demanda, que sería una capa de uso del suelo,
y una capa de balance hídrico que se construyó con un modelo tradicional de balance hídrico. Se pueden usar distintas herramientas, de hecho, que van a ver posteriormente, como son INDES o como son ARIES, en fin, u otros modelos para calcular este servicio ecosistémico. Pero nuestra intención era poder tener estas relaciones entre las tres variables, ¿no? Por un lado la demanda, por otro lado la integridad ecosistémica como proxy de condición, y por otro lado el servicio ecosistémico hidrológico. Creemos que puede ser una forma, digamos, al menos de entrada, de empezar a ver estas relaciones, y resultan ejercicios bastante útiles, en donde incluso empieza uno a darse cuenta que a veces las relaciones no son lineales como intuitivamente tendemos a suponer entre estas variables. Bueno, lecciones aprendidas. Adelante, Miguel. Como una gran lección aprendida que difícilmente pudiera presentarse así en el contexto de la preocupación por la sustentabilidad, está esta noción de que el sistema de contabilidad ambiental orientado a ecosistemas es socio-ecosistémico. Esto parecería trivial, pero conviene reflexionarlo con cuidado, porque como pueden ver en la diapositiva, nosotros, aunque generamos en nuestro primer ensayo de construcción de cuentas ambientales una cuenta de servicios ecosistémicos, en realidad no logramos generar una integración plena entre las cuentas de condición, extensión y servicios. Quizás un mayor énfasis en cómo generar interacción entre los equipos interdisciplinarios fue y es una cosa que habría que cuidar con mucha atención, y propiciar que haya esta fecundación cruzada, transdisciplinar, interdisciplinar, que permitirá lograr una nueva representación de cómo es que la sociedad se beneficia de los ecosistemas, y además generar los datos y los números que hagan constar este hecho. Pasando a conclusiones y recomendaciones. Bueno, la contabilidad de bienes de la naturaleza que participan en el mercado, digamos en el Sistema Nacional de Cuentas, es relativamente accesible y es un buen punto de inicio para generar la cuenta respectiva de servicios ecosistémicos, así como su relación con condición y extensión. O sea, son servicios que ya tienen un mercado y pues es, digamos, una manera práctica de iniciar esta contabilidad. Sin embargo, otros servicios como los intangibles, como pueden ser los de regulación y los intermedios, pueden ser más complicados. Sin embargo, no tienen que ser olvidados y hay que hacer el esfuerzo también para atenderlos. Nuevamente, el desafío interdisciplinario para construir de forma integrada estas cuentas es significativo, y tenemos que propiciar creativamente las mayores oportunidades de reflexión en conjunto, aprendizaje de los diversos lenguajes disciplinares. O sea, si se ven, hay que aprender nuevos conceptos y hay que estar de acuerdo en ellos, y valorar en conjunto los resultados de la integración de cuentas, así como los patrones espaciales emergentes. Con esta entrega terminamos esta colección de videos para la discusión del sistema de contabilidad ambiental orientado a ecosistemas, y pues no nos queda sino agradecer su participación y esperarlos en el webinario que tendremos el próximo viernes.